Cuando empecé la cocina yo era un hijo de puta. Y las cocinas son muy duras, como un régimen militar, pero Sí. tenés la presión del servicio, de todo. Nosotros hemos capacitado entre cursos cortos y largos más de 2.500 personas en cocina. Personas que pertenecieron al conflicto armado, exguerrilleros, exparamilitares, policías heridos, soldados, personas desplazadas y víctimas. Hay una chica, un día me dijo, yo tengo un sueño y es ser la jefa de cocina del cielo. Y yo le dije, bueno, a partir de ese momento, su sueño también es el mío. Mi propósito es mostrar en el mundo que los colombianos somos gente linda. La cocina es la herramienta, pero no el propósito. La nueva señorita Colombia 2024 es la señorita Antioquia. Ser reina no fue el destino, fue el inicio del camino. Catalina Duque Abreu. Catalina Duque. Catalina Duque. Catalina Duque Abreu. A una búsqueda más profunda, a un camino que no termina en la corona, sino que empieza con ella. Un camino de preguntas, de voces, de propósitos. Y detrás de cada persona que admiramos hay una historia que aún no conocemos. Este es el lugar para escucharlas, desde la voz de quienes la vivieron. Bienvenidos a otro episodio de The Golden Club. En este momento estoy con Juan Manuel Barrientos, chef, líder y una gran persona que además de ser papá y un hombre familiar, en su restaurante que es un absoluto éxito, en otros proyectos que nos va a contar, él hace un trabajo social muy impactante que yo he podido ver y conocer de mano. Entonces acá lo estoy invitando para que conozcan más de esa historia tan maravillosa. Juanma, bienvenido al podcast. Bueno, feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. A ti. Juanma, ¿tú cómo empezaste directamente en este mundo de mami, quiero ser chef cuando sea grande? Bueno, no, yo trabajaba en comercio internacional desde que estaba en el colegio, pues como desde los 16, con mi papá. Salí, empecé a estudiar ingeniería, me salí a estudiar ingeniería y le dije a mi papá, yo voy a seguir trabajando con usted. Y él me dijo, métase 2 años a alguna carrera, solo para que no se pierda la etapa de estar en la universidad, así no se gradúe. Y entonces yo le dije, ¿y entonces qué estudio? Y me dijo, pues estudia alguna cosa que le guste, solo por ir a la universidad. Y yo dije, no, para mí lo que más me gusta es cocinar, pues como de hobby. Sí. Y me metí a cocina por hobby. Y aquí estoy. ¿Pero tus papás te metieron en la cocina de chiquitos o No, simplemente algo tuyo? No, en mi casa no hay como cocineros de profesión. Mi abuela cocinaba muy bien, muy rico. Pero tampoco pues es como que yo diga, ay, es que mi abuela me enseñó a cocinar. No, cocinaba muy rico, a mí me gustaba comer. Sí. No, eso fue como a los 18, 19 años que yo estaba leyendo un artículo sobre creatividad de unos restaurantes de España. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. En ese momento en el que estaba buscando qué hacer y me gustaba, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Me Vale. metí a cocina y fue como una cosa me fue llevando a la otra, pues como que tenía talento para cocinar y nada, aquí estoy. ¿Y cuál es el plato que más te acuerdas de tu abuela que tú decías, me lo sueño? Mira que mi abuela hacía tajadas de maduro, o sea, hacía cuando todos los domingos se hacían frijoles Sí. y pues a mí no me gustaban los frijoles. O sea, mi comida preferida es el seco de la bandeja paisa, pero a mí no me gustan los frijoles. Pero me gusta tanto el plátano maduro que mi abuela tenía que freír 3 tajadas y dejaba una afuera y escondía 2, porque ella se daba cuenta que yo le iba a ir a robar las tajadas. No. Entonces ella tenía que esconderle a toda la familia, porque yo me podía comer 10, 12 tajadas de maduro antes de que empezara el almuerzo. Increíble. Entonces ese es como el sabor de mi infancia, ese y el de la pulpa del café. Porque como la finca era de café y a mí me encantaba salir por las mañanas a coger café con los caficultores y volver y después despulpar el café y lavarlo y hacerle como todo el proceso, había una piscina, como una tolva de despulpe, que es donde caía la fruta. Y como la piscina de la finca era helada, yo prefería meterme a la tolva de despulpe a jugar como No. guerra de café con los amigos que tenía allá en la finca. Sí. Y ese aroma también, aunque no comía, ese aroma como al fermento, a la pulpa de café fermentada que la tienen los cafés naturales, los geisha, son como otro de mis sabores. Tu familia ha sido crucial para tu negocio. Todos están involucrados en algún aspecto. ¿Cómo empezó esa dinámica de voy a montar algo, pero junto a las personas que más amo? Mi papá se graduó yo creo que por allá en el 79 y como en el 90, yo tenía 7, 8 años, emprendió, Sí. montó su empresa. Pues renunció a ser empleado y montó su empresa. Entonces yo crecí en mi niñez viéndolo hacer empresa. Entonces eso como que yo lo llevo En la sangre. en la sangre.
Él tenía su empresa, yo me fui a trabajar con él, pues a mí me encantaba, toda la vida me ha gustado trabajar y nadie trabajaba con él, pues todos en la casa, 2 hermanas, yo soy el mayor y mi mamá. Yo empecé a trabajar un poquito con él. Luego pues cuando ya me gradué del colegio ya como que iba todos los días o entre clases iba todo. Empecé como a coger responsabilidades y abrí el restaurante. Y el restaurante nos unió porque yo trabajaba hasta las 4 de la tarde en la oficina de él y a las 4 mercaba, Sí. iba, cocinaba y trabajaba hasta las 12 de la noche. Y lo abrí también por hobby. Yo pues no le hice business plan, yo no sabía nada, yo empecé a alquilar el local. Yo tenía un ahorro que había hecho como esos años. Tenía 70 millones de pesos ahorrados. Y tenía una novia en ese momento y ella estaba estudiando en Europa. Y me dijo, vente y pasamos el verano acá. Yo me fui con cualquier plata y empecé a gastar de la cuenta. Ay, no. Y cuando eso no había apps, no había nada, uno se metía al banco una vez a la semana hacia acá. Cuando yo volví me había gastado la mitad de la plata No. de la cuota inicial del apartamento que llegaba a comprar. Ay, no. Entonces yo, bueno, listo, trabajo, pues nada, aquí fue puto, Sí, pues, lo pa'lante, disfruté, para adelante, pa'lante. voy a ahorrar más. Y a los 2 días me llama un amigo de mi papá y me dice, marica, usted cocina muy bien, porque yo hacía cenas, Privadas. o sea, yo invitaba amigos de mi papá a cocinar y yo les hacía como un menú de degustación en la casa de mis papás. Me dijo, parce, usted tiene que abrir un restaurante. Ya le conseguí este. Yo fui y lo vi y llamé a mi papá y le dije, en vez de comprar un apartamento, voy a abrir un restaurante. Y me dijo, dale, yo te apoyo. Entonces lo empecé a hacer. Empecé con unos amigos que su papá producía muebles. Cuando empezamos a trabajar no había como pagar salarios ni nada, entonces como que muy rápidamente la sociedad, pues como al mes se disolvió, yo me quedé solo y me quedé trabajando por las mañanas con mi salario y por las noches de hobby, hasta como a los 3, 4, 5 meses y al restaurante estaba yendo muy bien, yo renuncié y me quedé sin salario, vivía y comía de ahí, pagaba como los gastos básicos de la casa desde ahí, pero yo había días que no tenía ni 5.000 pesos para tomar una cerveza. Después de haber tenido buen salario, después de como del final de una adolescencia muy bien porque trabajaba muy bien. Claro. Y ya trabajaba igual de bien, pero ya no ganaba plata. Entonces así me quedé como 3 años. Después como el año 3, como al 7, 8 me ganaba el mínimo que se ganaba todo el mundo. Y así fui como creciendo la empresa. Y mi mamá muy al principio, bueno, la primera noche estaban todos ayudándome. Mi papá, cuando yo estudiaba cocina, había empezado a estudiar somelería también por hobby, en la misma universidad donde yo estaba estudiando. Entonces él iba a hacer cursos de vino y le gustaba. Me empezó a ayudar a hacer la carta de vinos. Sí. Y mi mamá me dijo, no, pues venga, yo le ayudo a organizar neveras, cocina, pues como si fuera la cocina en la casa. Y como empezamos como con 3 o 4 empleados, ella, sin que yo se lo pidiera, se volvió la administradora. Y mi hermana el primer día, así, vestida así, se puso como un gorro de chef y era ayudándome a emplatar, a limpiar platos. Luego mi hermanita, que en ese momento estaba más chiquita, iba después del colegio, lo que sea, y así arrancamos. Hace como 5 años. Ya la empresa ya había crecido mucho. Entonces mi papá vendió la empresa de él de toda la vida y ya todos nos dedicamos solo al cielo. Y bueno, aquí estamos. Hoy debemos terminar este año como con casi 600 empleados. ¿Y a dónde nació el nombre El Cielo? ¿Por qué ese nombre tan lindo? Mira, nosotros estábamos buscando una palabra positiva que confundiera y que nos retara. O sea, que confundiera como si tú dices hoy voy a comer al cielo, a la gente se le hace normal porque sabe que hay un restaurante que se llama El Cielo. Sí, Pero en ese momento que necesitábamos posicionarlo, ya. no sé, era muy distinto decir voy a comer en la mesa que ayer cené en el cielo. Te van a decir como que... ¿Qué? Ajá. Entonces generó como un voz a voz de intriga, de FOMO, buscando eso, Sin querer pero sin queriendo. queriendo y así nació la palabra. ¿Tú qué crees que el Juan Manuel chiquito que jugaba con estas pulpas del café diría a este Juan Manuel que está acá en este momento conmigo y tú le dices, para que sepas, tenemos un restaurante, una empresa enorme que ya nos vas a contar más adelante también que tienes y tenemos 2 estrellas Michelin? Yo siento que yo hoy cada vez me parezco más a ese niño, porque yo siento como que madurar y parte de mi vida adulta, todos tenemos
como una evolución como seres o encontrar cómo fluir y enfrentamos muchas tormentas y tenemos muchos altibajos y desde que nació mi hija, eso a mí me cambió todo, me cambió como ser humano, pero ella ya tiene 8 años, entonces yo también siento una evolución del ser humano que lo cambió ser papá a hoy, y hoy me siento como más cercano a ese niño que al adolescente o que al de los 20 o al de los 30, que era un poquito más agitada la vida, más... Claro. ¿Qué te ha enseñado a ti Azul? Porque tu hija se llama Azul y también de dónde nace ese nombre. Mira, amarla me ha enseñado a entender como unos superestados, como unos supervalores. Porque, no sé, normalmente cuando uno le pregunta a alguien, ay, ¿cuáles son tus valores? Y tú dices, no, la honestidad, el respeto, no sé qué. Y evidentemente son valores que uno integra en la vida, Sí. pero entre valores y como sensaciones, por ejemplo, yo empecé a entender que era la contemplación, que es la plenitud, que es la integridad, ¿sí me entendés? Y evidentemente no estoy siempre en un estado de plenitud, o siempre estoy buscando ser la persona más íntegra que puedo ser, porque finalmente la integridad reúne a todos los valores, por eso yo creo que la integridad es un supervalor, y puede que en algunas cosas no sea enteramente íntegro, pero mi búsqueda en no solo quiero ser honesto o quiero ser lo más respetuoso que pueda, sino cómo cada vez busco al yo, a mi yo ideal. Yo una vez vi a Matthew McConaughey, que es un Ajá. actor muy teso, yo lo admiro muchísimo. Él un día decía que un día le preguntaron quién era su héroe y que él respondió, mi héroe soy mi yo ideal dentro de 5 años. Y yo todos los días me estoy persiguiendo. Y yo sé que nunca me voy a alcanzar, porque en 5 años yo voy a estar persiguiendo al yo ideal dentro de 5 años después. Pero es una búsqueda muy noble porque no estás buscando afuera, sino estás buscando perseguir la mejor versión de ti mismo, y ese tiene que ser tu héroe. Entonces finalmente yo creo que cuando entendí eso, me vuelvo papá, empiezo como un proceso más bacano, más bonito, como de transformación de ser humano y de también entender que uno comete errores, que la vida es así, pero como que uno dice, cada vez tengo que ser mejor persona por mí y por mi hija, y por mi familia, por mi pareja. Y estás que te casas en un mes, En que un ahora mes. estábamos hablando de eso Así es. y me dijiste algo muy bonito, yo sí lo quiero decir. Y María, si estás escuchando este podcast, te felicito porque habla muy bien de ti y además me dijo que se siente demasiado en paz, que eso me parece lo más bonito que uno puede decir cuando pues te vas a casar con el amor de tu vida. Sí, la verdad, a mí estos días me preguntaron, ¿estás emocionado? Y yo dije, como que yo dije, no, pero no era mal. Y yo dije, no, es que yo no me voy a casar emocionado, yo me voy a casar en paz. Qué lindo. Y yo estaba en otras relaciones muy bacanas con personas increíbles con las que compartí en algún momento de mi vida, pero en ese momento de mi vida era más Intensa, sub y intensa, lo que sea, baja. sub y baja de todo, y yo con Mari encontré paz. Qué lindo. Y como contando anécdotas como de esa reflexión, en esos días estaba viendo que le preguntaban a un monje, que le decían, ¿tú eres feliz? Y él preguntaba, ¿qué es la felicidad? Y bueno, el podcast se alarga, pero finalmente él decía, no, es que yo no creo que exista la felicidad en sí, sino que es un estado de paz interior. Entonces yo lo encontré, o sea, no me lo dio María, no me lo dio Azul, porque es que finalmente la paz la encuentras. Total. Pero lo encontré en un momento en donde estoy rodeado de mi hija, donde estoy rodeado de María, pues, que ya casi que es mi esposa, de mi familia. Entonces, así es un momento chévere. Te pedí que trajeras un objeto que hablara un poquito de ti. Y ayer que estabas contigo me ibas a mostrar y yo, no me cuentes todavía para que me cuentes en el podcast porque sé que la historia va a ser muy bonita. Mira, yo tengo estas 2 pulseras, una me la hizo Azul, pues que dice Azul, y esta que me hizo María, pero estas 2 yo nunca me las quito, pero para mí mi objeto más preciado es esta perla, Hermosa. y es una areta de mi hija, y ella ya no usa aretas, o sea, no sé, cuando pues las niñas nacen, pues el primer día les hacen el huequito de las aretas. Claro, acá en Colombia, porque Acá en para las Colombia. personas que nos están escuchando en otros países no es tan común, No es pero tan en común. Colombia sí. Azul como a los 2 o 3 años se las empezaba a quitar, y ya como a los 4, 5 años se las quitaba y me decía, papi, guárdamelas, 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 guárdamelas. Entonces yo era con 2 areticas por ahí volando
y las mantenía guardadas y un día yo dije, las voy a botar. Y amarré las dos, eso tiene como una rosquita, Sí. a los, pues como los huequitos de la cosita del reloj. Y una se me cayó. Entonces yo dije, puta, no se me puede perder la otra. Entonces la otra lo que hice fue pegarla. Entonces la abrí, la llené de pega loca, la atornillé y ya no sale de ahí. Y para mí ese es mi, pues, como el objeto más especial. Y obviamente, pues, y las dos pulseras porque siempre estoy como con ellas. Y además se ve súper lindo. Las personas que lo están viendo en video van a ver que se ve hermoso. Demasiado lindo. Juanma, ya quiero que hablemos un poquito sobre el tema de la misión social que tú haces con el cielo, que sé que desde el inicio es algo que te ha acompañado y muchas personas saben la grandeza que es el cielo, pero creo que muy poquitas personas conocen el impacto que tú tienes en la vida de muchísimas personas que trabajan contigo. Sí, nosotros somos una fundación. Lo que pasa es que como, digamos que no recibimos donaciones, no necesitamos como hacerla pública. Yo antes de abrir el cielo apoyaba una fundación de soldados y yo siempre veía que todas las fundaciones sufrían por plata. Entonces yo decía, ¿yo cómo ayudo sin necesidad de necesitar plata? Entonces cuando abrimos el cielo, lo que hice fue recibir dos soldados mutilados por una mina y les empecé a enseñar de cocina. Eso fue hace 18 años. Para resumirte la historia, hoy nosotros hemos capacitado entre cursos cortos y largos más de 2.500 personas en cocina, promoviendo como la no violencia, personas que pertenecieron al conflicto armado, o sea, exguerrilleros, exparamilitares, policías heridos, soldados, personas desplazadas y víctimas. Ahorita estamos con la alcaldía de Medellín apoyando el proyecto Parceros, los que quieren estudiar cocina, entonces ya creo que llevamos 2 o 3 graduaciones. Ese proyecto es muy bacano. ¿Qué nota? Nada, siempre ha sido como alrededor de la cocina y siempre la hemos soportado dentro del cielo, o sea, con las mismas utilidades del cielo, las destinamos una parte para poder capacitar y emplear a estas personas y después emplearlas dentro del cielo o ayudarlas a conseguir empleo. Y eso es lo que hacemos. Entonces digamos que es una fundación, un año ayudamos más gente y otro año menos, pero es lo que podemos ayudar solos en ese año sin depender de nadie. Porque de pronto un año nos pueden donar mucha plata, crecemos el proyecto y al otro año no conseguimos un donante, y entonces toca decirle a la gente que no. Entonces siempre la fundación oscila dentro de las capacidades del cielo y eso ha hecho que sea una fundación de largo aliento, porque ni siquiera existe, o sea, no la tenemos como fundación por impuestos ni nada, o sea, Total. dentro del cielo hacemos ese proyecto social y lo llamamos como la fundación. Me parece muy lindo porque hace parte de la raíz de lo que es el cielo, porque finalmente los chefs o quienes están atrás de la cocina son la esencia de la marca como tal y tú les estás dando una segunda oportunidad, dándoles herramientas a largo plazo, como ese dicho que dice, no me des el pescado, enséñame a pescar, eso es lo que tú estás haciendo directamente. ¿Cuál ha sido la historia de esas personas que has conocido que más te ha impactado? Hay una chica que inclusive todavía trabaja con nosotros y es un tesoro del cielo. Se llama Astrid. Ella es mamá de 4 hijos. El pueblo se lo tomó la guerrilla, lo destruyó por completo. Ella cuenta que metió a los hijos debajo del colchón como de rayas, como para absorberlos, pues, todo. Al otro día se levantaron, pues, o amaneció. Y ella dice que ella sacó a sus hijos de los escombros y se fue del pueblo, sin nada. Y que ella veía gente muerta, policías, todo. Caminó 5 días y ya después como al mes llegó a vivir con una hermana, con una tía a Bogotá, pasando todos los trabajos del mundo y empezó a lavar platos en el cielo. Se demoraba más o menos 3 horas yendo y viniendo, además del turno. Y yo un día le dije a todo el equipo, le dije, el que aquí en el cielo no hay un techo, o sea, todo el mundo puede crecer. Entonces el que quiera aprender, todo el mundo tiene la obligación de enseñarle, o sea, todos con todos. Y le dije a los stewards, que son las personas que lavan, pues las del aseo, les dije, ustedes, este no es su techo, ustedes pueden ser cocineros y algún día alguno puede ser el jefe de cocina de acá. Y eso sí, yo les doy el conocimiento, pero ustedes tienen que poner el tiempo. Las horas en las que yo los dejo entrar a la cocina son horas no pagas. O sea, el turno, si estás en aseo, empieza a las 5 de la tarde. ¿Querés que alguien te enseñe una hora? Yo te dejo entrar a la cocina a las 4 y a las 5 empiezas turno. Y esta chica empezó a venir 3 horas al día. O sea, ella pasaba
14, 15, 16 horas entre el cielo y el transporte a su casa. Y un día me dijo, yo tengo un sueño y es ser la jefa de cocina del cielo. Y yo le dije, bueno, a partir de ese momento, su sueño también es el mío. Yo la adoro, se llama Astrid. Y empezamos juntos, yo a acompañarla, como a protegerla, a padrinarla y a decirle a todos los jefes de cocina, a todos los jefes de partida, me la cuidan, me la padrinan, me la enseñan, porque hay algo que uno no puede darle a la gente y es ganas, y ella ya las tenía. Uy, todo. Entonces yo le podía dar el resto, pero no las ganas. De hecho, las otras personas que en ese momento hubo otro par que intentaron empezar a cocinar, pues hoy no están. Nosotros logramos conseguirle una beca a Astrid en España. Le pagamos todo para que se fuera y pues, tiquetes, viáticos, hospedaje, le conseguimos la beca. Y le mantuvimos el salario en Colombia a su hermana para que mantuviera a los hijos mientras que ella se iba a estudiar. Volvió y empezó a crecer y hoy es la número 3 en la cocina del cielo de Bogotá. No, Sí, increíble. esa historia es muy bonita. Hermosísimo. Y la historia de ella de vida de la violencia es muy dura. Lo que pasa es que, pues, no viene al caso, pero es una historia durísima de ser víctima, de ser desplazada, de madre de esa familia de 4 hijos. Yo ahora te conté que tuve la oportunidad de estar dentro de una de tus cocinas porque en mi colegio tenemos algo que se llama el ISP, Independent Study Project, que es para tu graduarte, enfocarte en lo que te quieres especializar, pero yo no quería nada que ver con comunicaciones, yo quería cocina. Entonces terminé contigo, pues tú no estabas ahí porque obviamente tú estás muy ocupada, pero entonces estaba trabajando con todas estas personas. El ambiente de esa cocina eran los más queridos, los más dispuestos y nos enseñaban desde cero. Y me acuerdo que partíamos naranjas y yo tenía que exprimirlas todas. Yo decía, yo les traigo un exprimidor y me decían, no, es que no es lo mismo, tiene que ser a mano, todavía hay un proceso y me enseñaron todo esto. Y yo desde ese día, te juro que persona que me habla del cielo, yo les cuento esa historia y la gente es impresionada porque ya entienden que más allá de la comida deliciosa, la experiencia, la calidad de los ingredientes, atrás en serio estás transformando y cambiando vidas y la gente no ve eso, entonces esa es la razón por la cual yo te quería tener a ti en este podcast también. Muchas gracias. Parte, digamos que esa transformación mía como persona, como cocinero, yo cuando empecé la cocina yo era un hijo de puta, pues, y las cocinas son muy duras, o sea, las cocinas son, Sí, como estresantes. sí, eso es como un régimen militar, pero Sí. tenés la presión del servicio, de todo. Cuando nosotros empezamos a capacitar, al principio solo capacitamos soldados. Hubo un momento en el que empezamos a capacitar personas que hubieran pertenecido al conflicto en diferentes grupos, exguerrilleros, paramilitares. Entonces eso nos hizo hacer unas sesiones de perdón y reconciliación antes de que ellos entraran a cocinar. Y el personal del cielo, todo el equipo, conocía o sabía o veía esas sesiones cuando les tocaban. Entonces ya cuando en la segunda parte de la fundación, como los 8 años de haber abierto el cielo, que ya la fundación no solo era como de enseñar de cocina a una persona que había pertenecido al conflicto, sino que ya también tenía un propósito de perdón y reconciliación. Eso también me transformó a mí y transformó las cocinas del cielo, independiente que no te niego que no deben haber problemas, sí, nos, pero definitivamente hoy trabajar en el cielo es muy distinto que trabajar en muchas otras cocinas porque ellos le sentaron precedente al resto de los cocineros, como estos dos manes se estaban matando hace 3 meses, 6 meses, nosotros porque vamos a pelear por un tomate, por un saludo, Totalmente. Entonces eso transformó mucho la energía de las cocinas y es una nota. Chévere. Juanma, ¿cuál ha sido ese momento que tú dices, me sentí pleno, fue mi momento dorado, el momento en el que más brillé? Hoy, ayer, yo vengo como en un estado de transformación de mi vida cada vez más bacano y yo todos los días me levanto en paz y yo creo que si me dices cuándo hoy, Qué lindo. pues ayer, ¿sí me entiendes? Tengo mi familia, a mi papá le tuvieron que hacer una cirugía de corazón de la nada hace 9 semanas. Eso nos cogió así como, mi papá es súper deportista y se hizo un examen ejecutivo y lo dejaron. Le dijeron no está. Entonces hoy, independiente de que ya nos disfrutamos, uno como que dice, es que la vida es ya, La vida es ya. la vida es ya, memento mori. Entonces, sí, hay que disfrutarla. ¿Y cómo sigue tu papá? Bien, no, ya Ya está está montando en perfecto. bicicleta. Ah, bueno, ya volvió a su rutina Ya está normal, perfecto. siquiera. Pero sí, son cosas como que lo sacuden a uno. Totalmente. ¿Qué sigue para Juan Manuel Barrientos a futuro? Ahora que me mencionabas Matthew McConaughey y que él hablaba de 5 años, ¿qué siguen 5 años para ti? Te voy a contar que sigue dentro de 8 días. Eso. Además que la gente no entiende, porque yo en 8 días me voy a ir a vivir a Nueva York, porque vamos a abrir el cielo allá. Y María no se va a ir.
Entonces es súper chistoso porque nos vamos a casar, yo me tengo que ir al menos a estar el 60% del tiempo allá del próximo año y pues si nos vamos a hacer la visita, pero muy chistoso porque me toca irme para allá, pues es un proyecto Claro. que llevamos 3 años dándole y ya llegó el momento y coincidió que la remodelación y los permisos, todo, se dan ya en 15 días, entonces yo tengo que ir a abrir y a estar allá. Entonces, bueno, eso es lo que viene ya. ¿Qué viene para mí? Me gustaría tener más hijos, pues me voy a casar ya en un mes. Me gustaría tener hijos, viajar, me encanta viajar. También me encanta estar en la casa. Casi no salgo. Siempre estoy como en los restaurantes, en mi casa, tranquilo. Y con esos proyectos que vienen nuevos del cielo, ¿también vas a traer toda esta misión social que te acompaña o eso es un proceso y según el lugar en el que tú estés vas viendo qué necesidades hay? No, nosotros en Estados Unidos no tenemos ningún proyecto social. Mm, la logística es un poquito más, mucho Claro. más complicada. Y a mí cuando la gente me pregunta qué es emprender en Estados Unidos, yo le digo, cada estado es un país. Entonces, para mí, yo he abierto en 3 países dentro de Estados Unidos y la explicación es que como es un estado o es un país federado, ¿cierto? Ujú. Cada estado tiene sus propias leyes. Total. Hay unas enmiendas que, como unos mandamientos, por así decirlo, generales, pero cada estado hace sus propias leyes de todo. Desde una licencia de licor que en Washington la sacas en 8 días, como una en Nueva York que se te puede demorar 6 meses, Qué como en Miami locura. que solo hay un número de licencias de licor y las revenden por 500, 600, $700,000. ¿Qué? Solo el permiso de vender licor, entonces la gente las alquila, entonces o la compras o la alquilas. Luego el labor es pues como que toda la aproximación hacia el recurso humano, todo tiene normas distintas en cada país, en cada estado. Los permisos, los taxes, todos son distintos, independiente de que hay unos impuestos generales, hay otros impuestos locales que todos son distintos. Entonces, cuando vas a hacer un business plan, es otro país, Claro, es otro otra mundo. nómina, son otros minimum wage, son otros taxes, son permisos distintos. Lo que no funciona en uno, lo que funciona en uno no funciona en el otro. Entonces, ha sido un aprendizaje muy bacano, o sea. Claro, un reto muy grande. mm, Y todas estas cosas cambian, pero lo que sí no cambia es esa raíz que tú mantienes de Colombia, porque todos tus platos están contando una historia de nuestro país, de un departamento, eso porque empezó de esa manera. Yo me acuerdo que a mi papá le asustaba mucho entrar a Estados Unidos. Y, y a mí me generó mucho impacto el estigma de lo que era ser colombiano. Cuando a mí la gente me dice, ay, tú quieres llevar la cocina colombiana por el mundo. Y yo digo, sí, pero eso no es el propósito. Mi propósito es mostrar en el mundo que los colombianos somos gente linda. O sea, yo no llevo la cocina colombiana porque quiero que todo el mundo coma arepa. Yo llevo la cocina colombiana por el mundo para que la gente se dé cuenta y se enamore de Colombia y venga a conocer Colombia y se dé cuenta del país que somos, independiente de los problemas que tenemos. Entonces, para mí siempre ha sido más mostrar lo lindo que es Colombia y la gente de Colombia que la misma cocina. La cocina es la herramienta, pero no el propósito. Juanma, ¿tú cómo te inspiras para crear todos estos sabores y además conectarlo con una historia y los ingredientes que tú usas que son de primera calidad? Hay unos procesos creativos, todos son distintos. A mí me dicen, ¿usted cómo hace un plato? Y yo digo, todos los platos son completamente distintos. A veces tienes una vajilla y dices, la quiero usar. ¿Qué me cabe ahí? Entonces Ok. empiezas a buscar por tamaño. Entonces luego el tamaño te dice más o menos en qué lugar del menú va a ir. Va a ir adelante, va a ir atrás, va a ser un snack, va a ser un plato fuerte. Independiente que tú puedes poner algo chiquito en un plato grande. Pero entonces tú puedes partir de eso. Luego dices, no. Por ejemplo, a mí me encantan las tortas de chocolate bueno, de todas partes, pero, Qué pero yendo delicia. para Guatapé hay unas muy ricas. ¿Cómo se llaman? Bueno, me Pues das yo el sé en dato dónde, yo porque sé cuál es soy... la curva. Además que yo voy muy poquito a Guatapé, pero sé en dónde es la curva. Y un día estaba en Brasil y me sirvieron como una especie de torta de chocolate, pero la abren grande y la rellenan con camarones y con un montón de cosas. Entonces, yo un día dije, vamos a hacer unas tortas de chocolate, pero inspiradas en rellenarlas, porque aquí no rellenamos las tortas de chocolate. Sí, no. Entonces, eso es otra idea. Por ejemplo, hay un plato muy, muy gracioso
en el cielo Washington que se llama unidonut, chontaduro unidonut. Y es una dona de chontaduro con erizo de Japón, de Hokkaido. Me encanta el erizo y más el de Hokkaido. Y nos llegó fresco. Entonces yo dije, hay que usar. O sea, sí o sí lo usamos. Porque si no lo usamos, me lo como como las tajadas de maduro de mi abuela. Entonces yo dije, tenemos que montar un plato. Y Azul, mi hija, yo la llevo mucho de viaje. Pues acabamos de llegar 45 días de viaje. La llevé a cumplir años a Tokio. No, y qué la llevamos a felicidad. Corea. Pues si fuimos por Japón y tal. Uf, Entonces yo siempre le digo, observa a la gente. Observa cómo se comportan. A qué volumen de voz hablan, qué hacen, conversan más, miran los celulares, cómo se visten, para que te empieces como a formar una idea que genera como pues unas calificaciones, pero esas calificaciones, el hecho de que ella haga eso, a mí alguien me dijo, viajar cura el racismo, porque finalmente cuando uno empieza a entender el tema cultural, es cuando entiendes la razón de ser de las personas, pues la profundidad de esa antropología de las personas. Entonces yo la llevaba a viaje y tan, y yo no sé ya en dónde vio, en televisión, y un día vi un policía y confirmó en realidad, y me dice, papi, los policías de Estados Unidos, ¿por qué comen donas? Y los de Colombia no. Y yo me quedé pensando y yo decía, ¿por qué no comen donas? Entonces, bueno, la dona es más de allá, que comen almojábano, pan de yuca. sí. Pero además, las donas, la mayoría de los policías de Estados Unidos andan en carro, no en moto. Aquí los policías andan en moto, entonces no van a andar con una cajita de donas Sí. aquí en la moto. Entonces yo no sabía cómo explicarle. Yo le dije, no, hija, de más, pues primero porque aquí tenemos otro pan, aquí comen empanada como nosotros o lo que sea, pero tampoco les van a poder ir en la moto con la dona. Claro. Entonces me acordé de eso y yo dije, ¿cómo contamos una historia de Estados Unidos? ¿Cómo traemos un producto colombiano y cómo utilizamos un producto que a mí me encanta? Entonces lo que hicimos fue una crema como pastelera pero salada de chontaduro, con una salsa de soya también muy bacana que la hacen en barriles de whisky japonés y le echan flores de cerezo. Es una salsa pues de soya japonesa. Sí. Entonces hidratamos el erizo en eso, hacemos la crema con la dona y es un bocadito. Entonces cuenta como historias mi primer maestro fue un chef japonés. Uy, no. Entonces la cocina japonesa para mí está mucho en la cocina del cielo sin contarla, ¿cierto? Yo hace como 15 años yo decía cómo reescribimos la historia de la nueva cocina colombiana y estaba con unos amigos, dos chefs de los mejores chefs que yo conozco y están pues calificados como de los mejores chefs del mundo. Uno era mexicano y el otro peruano. Y estábamos jodiendo, pues molestando, y el mexicano le decía, esos ceviches de ustedes son muy malucos, eso solo sabe a limón y a pescado y ya, porque los aguachiles de México tienen muchas cosas. Uf, y son muy deliciosos. gustosos y no estoy diciendo, solo estoy contando la pelea, los dos me encantan. Sí. Y yo decía, pues puta, estamos en la mitad. Y luego llega otro y en la misma pelea empiezan a decir que de dónde era el cacao. Entonces el venezolano dice, es de acá, y el mexicano dice, no, es de México porque descubrieron una ruina maya, no sé qué, el cacao hace 1500 años. Y el venezolano decía, aquí también estaba, lo que pasa es que aquí no había ruinas. Y yo decía, estamos en la mitad, o sea, está entre Perú y México, y aquí, ¿qué está pasando? Entonces empecé a investigar ceviches y me di cuenta, cuando a mí me preguntan qué diferencia a Colombia de Latinoamérica, porque si tú ves la cocina colombiana, la peruana, la ecuatoriana, pues uno dice, son muy distintas porque todos nos reconocemos, pero si viene un europeo o un japonés, va a decir eso es lo mismo, hay maíz en todas partes, papa en todas partes, arroz en todas partes, carne, res, pollo, y pescado en donde haya cosas, cilantro en todas partes, tomate con cebolla en todas partes, desde el pico de gallo hasta el chimichurri, perejil o cilantro, o sea, tenemos muchas similitudes si nos vieran desde afuera, pero entonces yo decía, ¿qué nos diferencia? Y yo decía, las frutas, que también están en todas partes, pero definitivamente Colombia es un país de frutas. Totalmente. Entonces yo dije, voy a hacer un ceviche con leche de tigre de frutas. Entonces empecé a buscar frutas ácidas y a hacer los ceviches no con limón, sino con frutas ácidas. O si la fruta era dulce,
la acidificaba con limón, pero era un jugo de una leche tigre de mango acidificada con limón y hacía un ceviche de pescado en leche tigre de mango. Entonces nosotros empezamos a crear un montón de ceviches y eso ha venido cogiendo mucha fuerza y eso lo inventamos en el cielo hace 15 años, como los buñuelos rellenos de natilla, eso lo hacíamos nosotros hace 18 años. Esos en el buñuelos cielo. son deliciosos. Teníamos un plato que se llamaba Navidad y los rellenábamos y yo en todas partes, yo decía, yo nunca los vi antes de... Sí. No salgo a decírselo a nadie, pero yo digo, ¿qué nota cómo hemos aportado a seguir tejiendo como una nueva cocina colombiana? Mamá, tengo la boca aguada, o sea, tengo que ir al cielo urgentemente, qué delicia. Ya quiero entrar a una ronda de preguntas y respuestas súper rápidas. Ok. Lo primero que se te venga a la cabeza y lo vamos a enfocar mucho en comida porque eres tú. Ok, Comida favorita colombiana. la morcilla, de Envigado. Uf, No delicioso. me gusta la de Bogotá. Comida favorita japonesa. Un nigiri de chutoro. El atún tiene tiene varias partes, pero tiene muchas partes. Tú puedes decir cabeza, cola, lo que sea, pero normalmente lo clasifican en tipos de grasa. Entonces el lean, que es como El porcentaje de grasa. como el más famoso. coso, luego viene el chutoro, que es grasa media, y luego está el otoro, que se te derrite en la boca y es delicioso, pero a mí me gusta más el chutoro porque todavía tiene un poquito de mordisco. Entonces me gusta como una parte del atún de acá, que no es ni la más grasosa ni la más menos grasosa, sino que tiene como un balance y para mí, y no se encuentra muy fácil. O sea, tiene uno que cortar el pescado porque la gente normalmente saca el pedazo y lo parte en la mitad. Ya. Entonces si uno lo parte en tres, ahí encuentra una franja que para mí es la mejor. Qué delicia. Y a mí me gusta así la comida, la japonesa me gusta así súper purista, pues nigiri ya, un brochazo de salsa soya y Delicioso. Bebida favorita colombiana. el jugo de lulo, Japonesa. el sake. Lugar favorito de Colombia. Mi casa, en Medellín, yo vivo enamorado de Medellín. Medellín es la ciudad más chimba del mundo. O sea, Wow. a mí me encanta Miami, me encanta Nueva York, me encanta París, Japón me encanta, pero es que literal, o sea, uno cómo explica eso, o sea, muy montañero uno, pero es que Medellín es una chimba. O sea, esta ciudad es inigualable. Si no fueras chef, ¿a qué te dedicarías? Yo seguramente hubiera seguido trabajando con mi papá en comercio internacional, pero si no hubiera sido eso, pues si hubiera tenido que tener, me gusta mucho el diseño espacial, como una arquitectura con diseño de interiores. Creo que yo diseño con mi hermana todos los cielos. Eso te iba a preguntar, ¿quién era el del buen gusto en eso? O sea, eres Somos tú. mi hermana y yo. Ahorita para el cielo de Nueva York, contratamos a un arquitecto también de Medellín, pero que vive en Miami, tesísimo, pero ya teníamos como todo el coso, porque no le va a quitar el crédito de Nueva York. Pero dentro del cielo tenemos un departamento de diseño de interiores y como de arquitectura, cuando tenemos que desarrollar los proyectos, y eso a mí me encanta. Buenísimo. No, tú tienes tantas historias que yo creo que algún día te volveré a invitar al podcast para que sigamos conversando porque admirable todo, te felicito. Muchas gracias. Y a ti también por dar en alto el Y a nombre ti, de gracias. Colombia. No, yo con todo el amor, entonces gracias a ti por estar acá. Muchas gracias a todas las personas que escucharon, espero que les haya encantado este episodio y si no han ido al cielo o cualquiera otro de los restaurantes que tiene Juanma, por favor vayan porque ya saben que además de comer delicioso, conocer sobre la historia de Colombia, van a apoyar a personas que hacen que el mundo sea uno mejor. Muchas gracias, Juanma, y mucha suerte en tu matrimonio. Estoy feliz y listo. Gracias.